Nuestro tema para este día es la muerte. Sí, también en Génesis aparece esta primera mención y lamentablemente no solamente se quedó en una mención. Ya hablaremos un poco de esto, pero también vamos a aprender que esto que nos presenta Génesis ya nos muestra hacia el final del libro, en el desarrollo del libro de la Biblia y hacia el final de la Biblia, del libro bíblico, de los libros bíblicos, nos muestra que hay una solución para este gran problema. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por tu palabra, que es clara al mostrarnos por qué y cómo entró la muerte en este mundo, pero también la solución que tú has provisto. Gracias por no dejarnos sin esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Agradecemos que nuestro pastor Dani Perla está con nosotros, porque cuando estudiamos la Biblia, pastor, nos damos cuenta de la realidad de la muerte. Y de hecho, lamentablemente hemos llegado a hacer nuestra la frase: la muerte es parte de la vida, y eso no es bíblico, no debería haber sido así. Dios no nos creó para eso. Pero en ese sentido, pastor, me gustaría quizás comenzar a plantear el estudio de hoy con esta idea de la muerte y la primera vez que Dios la menciona. Antes de que sucediera un hecho en esta historia de la tierra, la muerte era nada más que una palabra que se les dijo a los primeros padres. ¿Por qué ya era importante esa mención para ellos antes de la entrada del pecado? Porque luego abordaremos el tema de la entrada del pecado. Bueno, la verdad que el plan de Dios para esta tierra, para los seres que Él creó, era que nacerían sucesivamente, era que vivieran sin morir, sin tener que pasar por la muerte. Por supuesto, era una vida siempre dependiente. Claro. No automáticamente iban a tener ellos vida eterna por sí mismos, sino que era dependiente de Dios. Por eso en el Edén encontramos dos árboles que representan esto: el árbol de la vida, donde el ser humano tenía que ir y tomar de cuando en cuando, pero estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque ya el pecado había surgido en el cielo, ya estaba Satanás, había sido expulsado del cielo, y entonces el mal ya era una realidad en el universo. Cuando Adán y Eva fueron creados, el pecado tristemente ya era una realidad, pero Dios quería evitar que nuestros primeros padres pudieran participar de eso, y Él pues les puso una prueba donde ellos podían pasar esa prueba, usar su libre albedrío, y de esa manera ellos elegir a Dios y no elegir un camino contrario que los conduciría a la muerte. Pero ¿qué era la muerte? Aún así eso estaba conceptualmente para ellos. Ellos no entendían realmente qué era la muerte. Me imagino que Dios trató de explicarles, pero ¿cómo explicarle a alguien? Imagínense, para nosotros es difícil tal vez entender que uno no va a morir, o que tratáramos de explicarle a alguien: mire, usted va a vivir para siempre, nadie va a morir. No entenderíamos, porque estamos acostumbrados a la muerte. Ellos estaban acostumbrados a la vida, y Dios de alguna manera les explicó cómo los creó, y que si ellos escuchaban al tentador, al diablo, ellos iban a morir, iban a dejar de vivir. Pero todo eso todavía, vuelvo a repetir, era conceptualmente para ellos. Sin embargo, iba a ser una realidad. Tristemente, el ser humano cometió pecado, escuchó al enemigo, y entonces la Biblia dice, la muerte, el pecado, entró a este mundo. Entró, es un intruso, no existía. Romanos 5 hace referencia a eso: el pecado entró, porque no fue parte de la creación de Dios. Adán y Eva no murieron inmediatamente. Tal vez uno se pregunta por qué. De hecho, la palabra, cuando Dios les advierte y les dice: el día que de él coman, o sea, que coman de ese fruto del árbol del bien y del mal, ustedes van a morir, en el idioma original, que es el hebreo, dice básicamente, ustedes muriendo morirán. O sea, que iba a ser
algo continuo, no murieron inmediatamente, pero a partir de ese momento ya eran presa de la muerte. Y solo era cuestión de tiempo cuando ellos morirían. Esa es la realidad, es la primera mención, bueno, que tenemos de la palabra muerte. Sin embargo, llegaría el día que eso se haría efectivo. Tristemente, y sucedió en la propia familia unos pocos años después, cuando Caín se levanta para quitar la vida a su propio hermano Abel. Y tal vez no nos vamos a tener mucho ahí porque como eso ha sido la realidad nuestra, pastor, luego la palabra del Señor, y lo vemos en 1 Corintios 15, y quizá vamos a leer ese texto porque me parece que es fundamental para lo que necesitamos, dos textos, porque convivimos ya con esta realidad de la muerte desde que Caín quitó la vida a su hermano y desde la entrada del pecado, porque el pecado juega un papel importante en la comprensión de la profecía. En 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 15 al 19, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y vamos a leer inmediatamente Apocalipsis en el capítulo 1, donde escuchamos las propias palabras de nuestro Señor Jesús, que en el versículo número 18 dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pastor, aunque la realidad de la muerte nos golpeó a la humanidad al permitir la entrada del pecado, al escuchar la voz de Satanás, ¿cómo entonces la muerte de Jesús puso fin a nuestra desesperanza y nos da una nueva oportunidad a pesar de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, creo que por eso es importante, tal vez tenemos que dar un guiño al relato de Génesis, donde se menciona la primera persona que murió, porque encontramos algunos paralelismos interesantes con la muerte de Jesús, y a su vez eso es lo que nos proporciona esperanza, porque ¿quién fue la primera persona que murió? Usted lo dijo muy bien, fue en un entorno familiar, básicamente porque habían pocos pobladores, así que tenían que ser familia. Abel murió a manos de su hermano Caín. Ahora noten, y la Biblia incluso en Hebreos 11 llama a Abel justo. La Biblia también llama a Jesús el justo. Entonces ya vamos viendo un paralelismo. Sí. Abel era inocente, no debería haber muerto. Jesús era inocente, mucho más que Abel, por supuesto, en el sentido que él nunca pecó, no había pecado en él, y él no pecó. Entonces ahí tenemos nosotros esos paralelismos. Abel fue muerto a manos de alguien conocido. Jesús fue muerto a manos de su propio pueblo. Wow. De hecho, la profecía del Antiguo Testamento decía: me hirieron en la casa de mis amigos. Sí. No en un lugar extraño, sino allí a los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Pero entonces, porque recordemos lo que hemos estado estudiando esta semana, sí, como el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, provee un fundamento para el resto de las Sagradas Escrituras. Ahí vemos entonces este tema de la muerte. Vemos ahora quién fue la primera persona que murió, y contrastando ahora con la muerte de Jesús en la cruz, que ya hemos estudiado, que fue una muerte sustitutiva. Él murió en nuestro lugar, pero porque Él fue inocente, en verdad, Él fue sin pecado, Él tenía la facultad de volver a vivir. Amén. Él por eso fue resucitado,
porque Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, y Él pagó la penalidad, que es la segunda muerte, de la cual no hay retorno. Pero ¿por qué Jesús pudo volver de la muerte? A causa de su vida perfecta, de su vida en la cual Él no cometió ningún pecado. Y por eso nuestra esperanza, por eso Jesús tenía que pasar por la muerte, porque Él iba a destruir a la muerte. Al tocar la muerte, una vida que era realmente inocente, la muerte no tenía sentido. Entonces Dios hace un juicio y se determina que Jesús no debe estar ahí en la tumba, y Él sale. Pero entonces Jesús hace una promesa maravillosa, y Él dice, mira, así como yo con una carne humana, con cuerpo humano, morí, fui sepultado y salí, si ustedes creen en mí, yo les doy la promesa que yo también los voy a sacar a ustedes de la tumba. Amén. Y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Y Jesús dice, estuve muerto, pero ahora yo estoy vivo. Nosotros podemos saber que la muerte, que es un enemigo y es antinatural, porque Dios no la creó para nosotros los seres humanos, por eso nos resistimos a ella, por eso es tan cruel, por eso es que la muerte es un tema que a veces ni siquiera gustamos de hablar por lo mismo, Sí. porque no queremos enfrentar esa realidad. Sin embargo, Jesús vino, la asumió, la enfrentó y destruyó a la muerte en su propio cuerpo, y hará lo mismo cuando Él venga por segunda vez. Todos aquellos que han muerto creyendo en Él volverán a vivir. Amén. Entonces, pastor, siendo que todavía luchamos, como usted lo mencionaba, nos resistimos a esto y luchamos, y nadie nunca está preparado para eso. Me refiero cuando un ser querido va al descanso, va a la tumba, nadie está preparado para eso. ¿Cómo podemos afianzar nuestra fe en lo que Cristo logró al resucitar, en la cruz y al resucitar, para poder vivir con esperanza aún en medio de nuestras lágrimas y dolor? Correcto. Y Jesús lo ejemplifica muy bien cuando Él estuvo frente a la tumba de un amigo, de su amigo Lázaro. Aunque Él sabía que lo iba a resucitar en unos minutos, me ha llamado la atención que Él lloró, y se ha convertido hasta en uno de los versículos más cortos de la Biblia. Y Jesús lloró, San Juan 11:35. ¿Por qué lloró si sabía que Él lo iba a resucitar? Porque Él se identificó con nosotros los seres humanos. Y aunque tenemos esta esperanza, hermano Gerson, hay una realidad: somos humanos. Sí. Y el vacío, el shock de la muerte golpea a aquellos, a los deudos se le llama, aquellos que han quedado con vida, pero entonces surge una luz de esperanza, como Job sabía que estaba pasando por una enfermedad terrible, y Job pensó, bueno, aquí lo que me queda es la muerte, pero había una luz de esperanza, un rayo entró en su mente, y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar del polvo. Entonces eso ayuda, aunque hay dolor, pero ayuda a disminuir grandemente la angustia, el sinsentido de cómo suceden las cosas, y nos da esperanza de que un día, en un abrir y cerrar de ojos, la suerte va a cambiar, y los que han muerto van a resucitar para encontrarse con Cristo Jesús. Amén. Y esta esperanza la debe tener tanto la persona que está próxima para morir, y que somos todos nosotros. Sí, ojo, sí. El 100%, aquí hay una estadística que no falla. Sí. Si Cristo no viene mientras estemos vivos, el 100% vamos a morir. Por eso esta esperanza debe ser para nosotros, no solo para alguien que está en el hospital, porque no necesita estar enfermo para morir. No. La vida es frágil, pueden pasar diferentes tipos de situaciones, pero desde hoy tenemos que incorporar esa esperanza de Jesús en nuestros corazones. Y a su vez, si alguien querido, amado de nosotros pasa por esta experiencia y tiene a Jesús en su corazón, eso nos da la esperanza de que Jesús va a levantar a esa persona, va a romper esas cadenas de la muerte. Gracias a Dios, Él dice en Apocalipsis 1:18, siempre me ha gustado este texto, yo tengo la llave, dice, de la muerte. O sea,
Ustedes saben, la llave le da acceso a uno a un lugar, y si uno, imagínese una gran caja fuerte, si usted no tiene la clave, usted no puede acceder. Pero Jesús dice, yo tengo la clave, no tengan miedo, no tengan temor. Esa es la promesa que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Así que, aunque es verdad que el pecado introdujo la muerte y eso nos golpeó, tenemos esperanza, y queremos en la lección de hoy que usted pueda aferrarse a esa esperanza. Todos hemos pasado por esta situación, así que quisiéramos, pastor, que ore por nosotros para que cuando estudiamos estos relatos no solamente los veamos como una historia, sino que veamos en ellos esa confianza que podemos tener porque Dios ha trabajado siempre en favor de su pueblo y ha resuelto este problema. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy tenemos esperanza a través de la vida de Cristo Jesús. Te damos gracias porque Él se metió a la contienda humana, donde tomó todo lo peor que había aquí en este mundo, y Él pudo aún ir a la muerte sabiendo que era inocente, pero que también iba a derrotar a la muerte porque tú levantaste a Jesús de entre los muertos. Gracias, Padre, porque podemos compartir esta esperanza con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ayúdanos a creer en ti, que esto no sea una teoría, una historia más para alguien que le aconteció antes, sino que sea nuestra historia también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.